todos, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que aprendemos algo de física. En esta oportunidad vamos a desarrollar un par de ejercicios asociados con movimiento uniformemente acelerado, destinado para estudiantes de noveno grado o que están iniciando física en décimo grado. Vamos de una vez a entrar en materia para resolver estos dos ejercicios de práctica. Ok, bienvenidos a todos y espero que sea de su agrado. Comenzamos con el primer ejercicio que tenemos, que vamos a desarrollar en el día de hoy. Está de la siguiente manera. Dice, un avión a reacción aterriza con una velocidad de 100 metros sobre segundo y puede acelerar a una razón máxima de menos 5 metros por segundo cuadrado mientras se detiene. Desde el instante en que el avión toca la pista, ¿cuál es el intervalo de tiempo mínimo necesario antes de que pueda quedar en reposo? Y otra pregunta importante que vamos a resolver es si puede este avión aterrizar en el aeropuerto de una pequeña isla tropical donde la pista tiene una longitud de 0,8 kilómetros. Para poder resolver este ejercicio, pues tenemos que recordar que contamos con la relación de todas las variables que se involucran en el movimiento acelerado a través de lo que denominamos las ecuaciones de movimiento acelerado. En la primera, que es la ecuación de posición, podemos encontrar la posición en cualquier instante, conociendo la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo transcurrido y el valor de la aceleración. En la ecuación número 2, podemos encontrar el valor de la velocidad a partir de la velocidad inicial, de la aceleración y del tiempo. Y la tercera ecuación que nos va a servir, va a ser muy útil, será la ecuación que nos relaciona a la velocidad con la velocidad inicial, la aceleración y el cambio de posición. Para resolver entonces este ejercicio, vamos a darle un poquito más de espacio para poder realizarlo bien. Y aquí empezamos. Lo primero pues es sacar la información, los datos que tenemos. Lo primero que tenemos es que el avión viene con una velocidad. En el momento que toca la pista, cuenta con una velocidad de 100 metros por segundo. O sea, este es el instante cero, cuando t es igual a 0. En este momento, t igual 0, tenemos que la velocidad es de 100 metros sobre segundo. Esos 100 metros sobre segundo, al momento de tocar la pista, comienzan a disminuir y de acuerdo con la información que tenemos del problema, hasta que el avión finalmente se detiene con una velocidad final de 0, pero lo hace a razón de 5 metros por segundo cuadrado, con un valor negativo porque indica que la velocidad está disminuyendo desde un valor de 100 hasta un valor menor, que en este caso es 0. Seguimos entonces con la información del problema. Tenemos la velocidad inicial, los datos que tenemos es que la velocidad inicial es 100 metros sobre segundo, la aceleración es de menos 5 metros sobre segundo cuadrado, y vamos a conservar el signo porque va a ser muy importante y significativo lo que representa este signo negativo. La velocidad al final del recorrido es de 0, porque recordemos que de acuerdo con la información del problema, el avión al final se detiene, y nos preguntan cuál es el tiempo que tarda. Pero la segunda pregunta está asociada con la distancia, porque nos preguntan que si puede aterrizar en una isla que tiene una longitud de 0,8 kilómetros la pista. Entonces nosotros vamos a calcular qué distancia tarda el avión en detenerse, a ver si esa pista de 0,8 kilómetros será o no suficiente para que el avión pueda hacer su maniobra de aterrizaje. Entonces ese valor X va a ser un desconocido para nosotros y lo vamos a encontrar también para asociarlo con los 0,8 kilómetros y determinar si realmente existe o no existe la posibilidad de que el avión pueda aterrizar en esta isla. Continuando, pues vamos a mirar a partir de la información que tenemos, ¿cómo procedemos? La pregunta es ¿cuál es el tiempo? Entonces, la forma de proceder nos indica que a partir de las relaciones que hay de las variables, es decir, de las ecuaciones, yo tengo que mirar cuál ecuación es la que relaciona las variables que tengo con las variables que voy a buscar. En este caso, yo estoy interesado en buscar el tiempo, aquí lo tenemos, y la información que tengo me suministra que la velocidad inicial es conocida y que la velocidad final también es conocida y que además la aceleración también es conocida.
Es decir, en la ecuación número 2 conozco todos los términos excepto el tiempo, que es precisamente el que tengo que encontrar. Entonces, lo que debo hacer es tomar la ecuación número 2, que es la ecuación que relaciona las variables que están involucradas en el problema. Y inmediatamente me traigo la ecuación número 2 para acá. Esa ecuación número 2, vamos a borrar esto de aquí. Esa ecuación número 2, que es esta, me está indicando que la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo se relacionan de esta manera. Como yo necesito encontrar el tiempo, lo que debo hacer es que voy a despejar el tiempo de esta ecuación. Y para despejarlo, debo comenzar con lo más externo. Lo más externo es este término que se está sumando, que lo debo pasar para el lado izquierdo y va a pasar a restar. Y va a quedar de esta manera: b restado de b sub 0, y del lado derecho de la igualdad queda aceleración por tiempo. Ya acto seguido, lo que hay entre la aceleración y el tiempo es una operación de multiplicación, y yo necesito despejar el tiempo t. Por lo tanto, este valor de aceleración lo voy a quitar pasándolo al otro lado de la igualdad, pero va a pasar a dividir. ¿Y a quién va a dividir? A toda la expresión, no solamente a un término, sino pasa a dividir a toda la expresión que está del lado izquierdo, y va a quedar de esta manera. Entonces, el tiempo que voy a encontrar, pues simplemente será reemplazando los valores que conozco de velocidad, que es 0, de velocidad inicial, que es 100, y de aceleración, que es menos 5, respetando el signo, porque va a ser significativo el hecho de que sea negativo, y lo vamos a ver de forma inmediata. Cuando reemplazo los valores, voy a tener que el tiempo será 0, es la velocidad inicial, este es el valor que coloco aquí, la velocidad final, perdón, b. La velocidad inicial, b sub 0, es de 100, y como la fórmula dice que es b menos la velocidad inicial, entonces yo aquí a este 0 le voy a restar la velocidad inicial, que es de 100 metros sobre segundo, es el valor que coloco aquí seguido en la ecuación. Y luego, finalmente, en el denominador va la aceleración, pero la aceleración es de menos 5, sería menos 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Cuando hago esta operación me va a quedar arriba 0 menos 100, me va a dar 100 negativo. Vamos a antes del resultado. Este va a ser 100 negativo, y ese negativo menos entre menos me va a dar más. Y cuando yo hago un análisis dimensional, por ejemplo, arriba voy a tener las unidades de velocidad, que son metros sobre segundo, y abajo voy a tener las unidades de aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado. Cuando yo hago la operación de asociar los extremos y los medios, voy a tener que en el numerador me va a quedar metro y segundo cuadrado, y en el denominador me va a quedar metro y segundo. Los metros se cancelan, y este segundo al cuadrado se cancela con un segundo abajo, y únicamente me queda la unidad de segundo, que es la unidad de tiempo, precisamente la que yo voy a buscar. Entonces vamos a borrar esto de aquí, y vemos inmediatamente que lo que nos está quedando es que el tiempo es 100 dividido 20, menos entre menos da más, me da un total de 20, y el tiempo, las unidades de tiempo es segundo. Deben ser coherentes las unidades, porque cada dimensión tiene sus unidades, y cuando yo hago el análisis dimensional me doy cuenta que efectivamente el tiempo está en unidades de tiempo, que es el segundo. Entonces ya hemos dado solución a la primera parte del problema, ¿sí? Pero vamos a resolver la segunda parte. La segunda parte del problema nos pide que encontremos, que digamos si el avión puede aterrizar en una isla tropical cuya pista mide 0,8 kilómetros. Como yo no sé cuánto va a requerir el avión para detenerse, voy a encontrar ese valor. Voy a encontrar el valor de la distancia que el avión necesita para detenerse, para ver si la pista es suficiente, porque si el avión necesita más de esta distancia, no podrá aterrizar en la isla. Si necesita menos, entonces sí será suficiente el tamaño de la pista para que el avión se pueda detener. Entonces procedemos de la misma manera. Yo necesito encontrar la distancia, entonces voy a mirar dentro de las ecuaciones cuál relaciona las variables que tengo con las que voy a buscar. Como lo que me piden hallar es la distancia, entonces de una vez analizo la ecuación número 1 y me doy cuenta que aquí me va a dar la distancia o la posición final, que va a depender de la posición inicial, que en este caso, si yo tomo como referencia el punto de partida, este punto como 0,
entonces la posición inicial va a ser 0. Y este valor se volvería 0 en la ecuación. Y mientras que la velocidad inicial es un valor que ya conozco, el tiempo ya lo encontramos, que nos dio 20, la aceleración ya la conocemos, y como ya conocemos el tiempo, pues aquí la única incógnita que queda es x, que es precisamente el valor que necesito encontrar. Entonces vamos a proceder a utilizar la ecuación número 1 para poder encontrar la distancia. Y efectivamente tomamos como referencia la ecuación número 1. En esta ecuación número 1, que es la misma que está escrita aquí en el recuadro, nos damos cuenta que la posición inicial, como dijimos inicialmente, va a ser 0. Entonces los términos que quedan únicamente son la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo los valores. La velocidad inicial es de 100, ese es el valor que escribo aquí. El tiempo es de 20 y ese es el valor que estoy escribiendo aquí. Luego más un medio, entonces la aceleración es menos 5, entonces yo voy a respetar el signo de la aceleración, que es menos 5 metros por segundo cuadrado, y luego el tiempo elevado al cuadrado, como es 20 segundos, todo lo voy a elevar al cuadrado. Cuando yo hago el análisis dimensional, me doy cuenta que estos segundos con estos segundos desaparecen y va a quedar solamente metros. Cuando yo haga la operación aquí de elevar, tengo que elevar tanto el 20 al cuadrado como los segundos al cuadrado. Y 20 al cuadrado me va a dar 400 segundos al cuadrado. Estos segundos al cuadrado se van a cancelar con estos de acá y solamente me va a quedar la unidad metro, que es la unidad de longitud necesaria para poder encontrar la distancia. ¿Ok? Una vez pues dicho esto, vamos a ir borrando esto de aquí. Ya sabemos cuáles son estos valores. Y me va a quedar la operación de multiplicar inicialmente estos 100 por 20, pues me da 2000. Ya sabemos que las unidades quedaron en metros. Y cuando yo realice esta operación de elevar 20 al cuadrado, 400 dividido entre 2 me da 200 y multiplicado por 5 me da 1000. Pero también tengo que tener en cuenta la ley de los signos. Tengo que tener en cuenta la ley de los signos. Y en la ley de los signos aquí tengo, vamos a coger un colorcito diferente, que este más multiplicado con este menos me va a quedar más por menos, eso es menos. Por esa es la razón que aquí aparece un negativo. Entonces el primer valor es 2000, le voy a restar 1000 y el resultado final me va a dar 1000 metros, que es la distancia total que va a recorrer el avión desde que toca la pista en el instante cero hasta que se detiene finalmente. El avión recorrerá 1000 metros. Pero la pregunta del problema es clara. La pregunta del problema dice: si el avión es capaz de aterrizar en el aeropuerto de una pequeña isla donde la pista tiene una longitud de 0,8 kilómetros, entonces ok, estos 1000 metros equivalen a 0,1 kilómetro, perdón, a 1 kilómetro. Si yo paso 1000 metros a kilómetro me da 1 kilómetro. Pero resulta que la pista tiene menos de 1 kilómetro de longitud. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando el avión vaya a aterrizar, la pista va a llegar solamente hasta aquí, a una distancia de 800 metros, que es lo mismo 0,8 kilómetros, 0,8 kilómetros, pero el avión va a necesitar el resto para poder aterrizar, o sea, 200 metros más. ¿Qué significa? Que el avión se saldría de la pista, porque los 800 metros no son suficientes para que el avión aterrice. La respuesta a este problema en la parte B es que el avión no puede aterrizar en la pista de esta pequeña isla tropical, porque necesita 1 kilómetro para aterrizar con esa velocidad y detenerse, y la pista solamente tiene 0,8 kilómetros. ¿Ok? Entonces, con eso pues tenemos la respuesta y la solución a el problema en la parte A y en la parte B. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la solución de un segundo problema. Habíamos dicho que íbamos a resolver dos problemas, pero antes hagamos un pequeño repaso de lo que hicimos en este ejercicio. Entonces vamos a borrar todas las anotaciones que hicimos previas
y vamos a repasar brevemente, así como a recordar qué fue lo que hicimos y cómo fue que lo hicimos. Todo lo que está aquí lo vamos a dejar tal cual y simplemente vamos a repasar cuáles fueron las condiciones que utilizamos, las ecuaciones y por qué utilizamos unas y otras y a qué conclusión llegamos. Entonces, nuevamente el ejercicio nos dice que un avión va a aterrizar, pero que el avión tiene la capacidad de acelerar a razón de 5 metros por segundo cuadrado. La velocidad inicial que tiene es de 100 y se va a detener en un momento determinado. La información que tenemos, que son los datos, lo primero que saco: velocidad inicial 100 metros por segundo, la aceleración el valor que me dan, la velocidad final es 0 porque se detiene al final del recorrido. El tiempo que tarda es la incógnita porque es que es la pregunta del problema: ¿cuál es el intervalo de tiempo mínimo necesario antes de que pueda quedar en reposo? Se puede encontrar que necesita por lo menos eh, necesita 20 segundos para poder quedar en reposo. Ahora, la distancia total que recorre, porque me dicen que el avión eh, va a aterrizar en una isla tropical y quieren saber si es posible o no es posible, porque la isla en la que quiere aterrizar tiene una pista cuya longitud es de 0,8 kilómetros. En la primera parte, en la que hallamos el tiempo, simplemente consideramos cuál es la ecuación. Siempre me voy a las ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación que relaciona las variables? Entonces me doy cuenta que la ecuación número 2 contiene la velocidad final, que ya la conozco, la inicial, que ya la conozco, la aceleración, que ya es conocida. Por lo tanto, solamente debo despejar el tiempo. Hago el proceso de despejar siguiendo el procedimiento aprendido en matemática de cómo despejar una variable de una ecuación, y me encuentro que la ecuación ya queda de esta manera. Lo que sigue es reemplazar los valores: el valor de b, que es 0, el de b sub 0, que es 100, y el de a, que es menos 5. Cuando hago la división, este me da negativo y negativo me da positivo porque el tiempo siempre es positivo. Y cuando hago el análisis dimensional me doy cuenta que las unidades que quedan son los segundos y por lo tanto el tiempo que tarda el avión para detenerse es de 20 segundos. En la segunda parte del problema me piden encontrar la distancia y compararla con la longitud de la pista. La ecuación número 1 nos ofrece la relación entre la distancia recorrida, la posición inicial y las demás variables asociadas como velocidad inicial, tiempo y aceleración. De aquí, como dijimos que el punto de referencia es el punto de partida, la posición inicial sería 0 y solo procedo a reemplazar los valores. La velocidad inicial es 100, el tiempo es 20, la aceleración es menos 5 y el tiempo 20 nuevamente. Del análisis dimensional sabemos que en ambos términos van a quedar en metros. Aquí, al aplicar la ley de los signos, tendré que más por menos me da menos, la operación del primero me da 2000 y la operación del segundo término me da 1000 y el resultado arroja 1000 metros, que es equivalente a 1 kilómetro. Y de ahí concluimos que no es posible que el avión pueda aterrizar en la pequeña isla porque se necesita una distancia de 0,8 kilómetros y el avión no podrá aterrizar porque el avión tardará o recorrerá 1 kilómetro una vez haga contacto con la pista. ¿De acuerdo? Eh, bueno, listo. Dicho eso, entonces vamos a pasar a el segundo problema. Pero antes del segundo problema, vamos a pasar al segundo problema que tenemos aquí. Entonces, este segundo problema, que también es de movimiento uniformemente acelerado, tiene varias condiciones que vamos a mirarlas de forma inmediata. Dice el problema: un automóvil está en un semáforo en rojo en el instante inicial. Cuando la luz cambia a verde, acelera a razón de 3.5 metros por segundo cuadrado durante 7 segundos, momento en el cual decide mantener la velocidad y lo hace durante 15 segundos más. En ese instante nota que el semáforo siguiente cambia a rojo y aplica los frenos durante 4 segundos hasta detenerse justo antes de la cebra. Encuentre la distancia total recorrida por el vehículo. ¿Ok? Procedemos de la misma manera. Entonces, lo primero es tener clara la información. El vehículo inicialmente está en el semáforo en rojo, o sea que está detenido. Su velocidad inicial es 0 porque está en reposo. Cuando el semáforo cambia, automáticamente él
acelera, pero lo hace con una aceleración de 3,5 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que su velocidad se va a incrementar, va a aumentar la velocidad durante un tiempo de 7 segundos. Al pasar de aquí al segundo instante, han transcurrido 7 segundos y su velocidad ha aumentado. ¿Hasta qué valor aumentó? El problema no lo manifiesta, pero nosotros lo podemos descubrir. Luego dice, en el momento en el cual decide mantener la velocidad, o sea, al alcanzar la velocidad determinada a los 7 segundos, a partir de ese instante 1 hasta el momento 2, la velocidad la conserva constante, es decir, en el primer tramo donde recorre una distancia x1 y se demora 7 segundos, el movimiento es acelerado. Pero luego, en el segundo instante, el movimiento es de velocidad constante porque dice que mantiene la velocidad durante 15 segundos, es decir, durante todos estos 15 segundos el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Dice, en ese instante nota que el semáforo cambia a rojo. Una vez pasaron los 15 segundos, a lo lejos ve que el semáforo otra vez está en rojo y aplica los frenos. La velocidad que tiene, que es la misma que tenía al comenzar el segundo tramo, esa velocidad comienza a disminuir hasta que llega a cero porque dice que el vehículo se detiene justo antes de la cebra y el tiempo que tarda es de 4 segundos. Entonces la información que tenemos es que en el primer instante él arranca con una aceleración de 3,5 metros por segundo cuadrado y que el tiempo que tarda en el primer tramo, y vamos a subdividir este es el instante 0, t igual 0, de aquí hasta aquí el instante 1, t1 e igual 7 segundos, este t sub 0 es igual a 0, el instante t2 va a ser igual a, desde aquí hasta aquí el tiempo que tarda es de 15 segundos, el tiempo que tarda, y el tiempo que tarda de aquí hasta aquí es de 4 segundos. Esa información la tenemos aquí. 15 segundos es el tiempo durante el segundo tramo, que va desde el punto 1 hasta el punto 2, y el tiempo es de 4 segundos, que va desde el punto 2 hasta el punto 3. Este digamos que sería nuestro punto 0. Teniendo esta información, vamos a ver si organizamos esto un poquito mejor. Vamos a borrar esto de aquí, ya lo tenemos escrito de forma más ordenada debajo. La pregunta del problema es, ¿qué distancia total recorre el vehículo? Ya sabemos que el vehículo tiene tres momentos. Un momento en el que acelera y obviamente se desplaza y recorre una distancia. Un segundo momento en el que mantiene la velocidad constante, pero también tiene un desplazamiento, que sería el segundo desplazamiento. Y luego el momento en el que aplica los frenos hasta que se detiene, pero también tiene un desplazamiento, sería el desplazamiento x3. ¿Cuál será la distancia total que recorre el vehículo? La distancia desde que arranca el semáforo hasta que llega al otro semáforo, o sea, la suma de las tres distancias recorridas. Pero como el movimiento es diferente cuando acelera, cuando es constante, entonces vamos a separar los movimientos y vamos a calcular las distancias de forma separada para luego hacer la suma al final. Arrancamos entonces. ¿Cuál será la ecuación que me sirve para encontrar la distancia en el primer tramo? Como el movimiento es acelerado, entonces voy a usar las ecuaciones, que son estas tres. La primera ecuación que me va a decir cuál es la distancia, volvemos y asociamos. Vamos a darnos cuenta que la velocidad inicial, en este caso la posición inicial es 0, porque arranca desde el punto de partida 0. Además, la velocidad inicial que tiene 0. Entonces, este valor se vuelve 0. Y al multiplicarse con el tiempo, 0 por t, pues da 0. O sea que todo este término desaparece. No porque el tiempo sea 0, si es el tiempo inicial, sino porque la velocidad inicial es 0 y este valor se vuelve 0. Entonces, ¿qué queda únicamente de la ecuación para encontrar la distancia? Queda que la distancia es igual a 1/2. Solamente va a quedar esta parte de la ecuación, 1/2 de aceleración por el tiempo al cuadrado, porque los otros dos términos se volvieron 0. Y ahora simplemente lo que me corresponde es
aplicar la sustitución de la aceleración y el tiempo. Entonces, en el tramo 1 la aceleración es 3,5 y el tiempo es de 7. Entonces la distancia sería 1/2, lo dejamos igual a, aquí está la aceleración, este valor de aceleración es este que escribimos aquí, 3,5 metros por segundo cuadrado, y el tiempo elevado al cuadrado sería 7 segundos elevados al cuadrado, o sea, el 7 al cuadrado da 49, y segundo elevado al cuadrado da segundo cuadrado, que se cancela con este para que me dé metros, efectivamente me da en metros. Cuando yo realizo esta operación, 49 multiplicado por 3,5 y dividido entre 2, me queda que la distancia del primer tramo, de este punto aquí, del punto 0 al punto 1, es de 85,75 metros. Y ya encontramos la primera distancia. Entonces, pero al final, él ya tiene una velocidad, pero no sé cuál es. Esa velocidad es la que va a mantener durante el segundo tramo. Por eso es importante conocerla. Entonces me voy a la ecuación número 2. En la ecuación número 2 puedo encontrar la velocidad a partir de la velocidad inicial. La velocidad inicial ya sabemos que es 0 y la final es la que tendrá cuando llegue al punto 1, pero la mantendrá siendo la misma hasta el punto 2. ¿Ok? Porque en el tramo 2, que va del punto 1 al punto 2, la velocidad es constante de acuerdo con la información del problema. Entonces de aquí, como la velocidad inicial es 0, nuevamente vemos que este valor se cancela y la velocidad solamente va a quedar igual a el producto de la aceleración por el tiempo, y al reemplazar los valores, la velocidad será, aceleración es 3,5 y el tiempo es 7, voy a tener que la velocidad me da 24,5 metros sobre segundo. Es la velocidad que tiene en este instante. Esa velocidad será la misma durante todo este trayecto hasta llegar al punto 2, porque aquí la velocidad es constante. Como el movimiento entre 1 y 2 no es acelerado sino uniforme, pues la ecuación simplemente va a ser esta: x igual a velocidad por tiempo. No existe la aceleración en el segundo tramo, por lo tanto el movimiento es un movimiento uniformemente rectilíneo. Recordemos que la ecuación de movimiento dice que la velocidad es distancia sobre tiempo. Cuando yo despejo la distancia al pasar el tiempo a multiplicar, me quedaría que x igual a b por t. De ahí que x sea igual a b por t. Entonces, lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar los valores de la velocidad, que son los 24,5 que encontramos, y el tiempo que tarda del tramo del punto 1 al punto 2 es de 15 segundos. Entonces, al reemplazar los valores, tendré que la velocidad es 24,5 efectivamente y el tiempo es de 15, y el producto de los dos me va a dar que la distancia recorrida por el vehículo en el segundo tramo, que es con movimiento uniformemente rectilíneo, será de 367,5 metros. ¿Ok? Vamos a ir dándole espacio para que esto se pueda ver mejor. Y ya tenemos que nos hace falta encontrar cuál será la distancia en el punto en el tramo 3. Pero tengamos algo en cuenta: la velocidad que tenía aquí la mantiene constante hasta el punto 2. ¿Eso qué significa? Que la velocidad que tiene en el punto 2 es la velocidad que acabamos de encontrar de 24,5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que tiene ahí en el momento que aplica los frenos. O sea que en el tramo 3, cuando el vehículo aplica los frenos, esta sería la velocidad inicial y la final sería 0, ¿verdad? Entonces, y tengo el tiempo. No conozco la aceleración, no la conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que la velocidad inicial en el tramo 3, efectivamente, como dije, 24,5, la velocidad final es 0, y que el tiempo ya lo conozco. Entonces, a partir de la ecuación número 2, en la ecuación número 2 despejo la aceleración igual. Recordemos que por la definición de aceleración, esta es la ecuación, que es la misma ecuación número 2, solo que aquí no estoy despejando el tiempo, sino que estoy despejando la aceleración. Primero b sub 0 pasa a restar y luego el tiempo pasa a dividir a toda la expresión. Y de aquí me queda que la aceleración es la diferencia de velocidades o el cambio de velocidad en el tiempo
teniendo en cuenta que la velocidad final es 0 y que la inicial es los 24,5 que ya encontramos. El tiempo es de 4, reemplazo los valores 0 menos 24,5 entre 4 y me va a dar arriba negativo y abajo positivo, me va a dar que el valor de la aceleración es negativo, menos 6,125 metros sobre segundo cuadrado. Y hagamos aquí, vale la pena hacer el análisis dimensional para ver por qué las unidades de aceleración quedan así. Entonces tengo metros sobre segundo, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo más organizadito. Tenemos aquí metro sobre segundo y abajo tenemos segundo, pues simplemente agrego la unidad, ¿verdad? Cuando hago este producto, metro por 1 me da metro y segundo por segundo da segundo al cuadrado. Y esa es la razón por la que las unidades de aceleración son metros sobre segundo cuadrado y coincide en el análisis dimensional que hacemos. Entonces borremos esto porque necesitamos el espacio y ya teniendo el valor de la aceleración en el tramo 3, procedemos a encontrar la distancia. Porque recordemos que en las tres ecuaciones se necesita la aceleración, en la 1, en la 2 y en la 3. Entonces, como yo voy a encontrar la distancia, voy a necesitar la aceleración definitivamente. La ecuación número 1, entonces voy a tomar como referencia el punto 2, como si arrancara desde el punto 2 para medir la distancia del punto 2 al punto 3. Entonces, como este es el punto de referencia ahora, la posición inicial para mí la voy a considerar también como 0. Y la distancia que me dé solo será la distancia del punto 2 al punto 3. ¿Ok? Del punto 2 al punto 3, de aquí hasta acá. Como si pues no me interesara lo que pasó antes, sino bueno, desde aquí, empezando desde aquí, punto de referencia el 2, entonces la posición inicial sería 0 y arranco entonces reemplazando los valores. La velocidad inicial es 24,5, el tiempo es de 4 y reemplazo los valores aquí. El más un medio hace parte de la ecuación. La aceleración, como es negativa, debo respetar el signo menos 6,125 y el tiempo elevado al cuadrado, aquí me va a quedar 4 segundos elevados al cuadrado. Recordemos que la relación de estos dos signos más y el menos me va a quedar negativo. Y cuando yo hago toda esta operación, el primer término menos el segundo término, me va a quedar que la distancia 3 da un total de 49 metros. Entonces dijimos al principio que para hallar la distancia total, pues teníamos simplemente que sumar las tres distancias. La distancia total es la suma de la distancia 1, la 2 y la 3. Reemplazo los respectivos valores de 85,75 que tenían por aquí, 367,5 que tenía por acá y 49 que nos dio el tercer valor para decir que finalmente la distancia total recorrida por el vehículo es de 502,25 metros. ¿Sí? 502,25 metros. Esa es la distancia total. Entonces pues vamos a borrar aquí algunas cositas y vamos nuevamente pues, a hacer como un repaso de qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos para llegar al resultado final. Ahora simplemente tenemos el resultado, dejamos todo ahí anotadito, pero simplemente vamos a explicar qué fue lo que pasó y qué fue lo que hicimos nuevamente como a manera de repaso. El automóvil arranca del reposo, acelera, cuando lleva un tiempo de 7 segundos mantiene la velocidad constante durante 15 segundos y luego a partir de allí aplica los frenos y se detiene. Entonces tengo tres movimientos: un movimiento acelerado con una aceleración positiva en la que la velocidad va a aumentar desde 0 hasta un valor, luego un movimiento uniformemente rectilíneo donde el vehículo mantiene la velocidad constante que obtuvo al final del primer tramo y luego al comenzar el tercer tramo aplica los frenos y se convierte en un movimiento decelerado porque la aceleración será negativa, provocando que la velocidad disminuya hasta llegar a 0, su valor mínimo. Como la distancia total recorrida por el vehículo corresponde a 3 momentos, pues será la suma de las 3 distancias que recorra en cada uno de los momentos. Entonces procedemos a
darle la solución final, pues simplemente el primer tramo lo vamos a encontrar usando las ecuaciones, la ecuación de posición. En la ecuación de posición vamos a ver en la ecuación de posición reemplazamos los valores que tenemos de posición y velocidad inicial, que son 0, y me queda pues simplemente la ecuación de esta manera. Reemplazando los valores tenemos la distancia 1. La velocidad al final pues va a depender de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Con la ecuación 2, como la velocidad inicial es 0, encuentro aquí la velocidad final, y ese valor de velocidad final en el tramo 1 es la velocidad que conserva durante el tramo 2, en el que el movimiento es constante y la distancia se halla con la ecuación de movimiento constante. Reemplazando los valores me da la distancia 2. Luego la velocidad que se tuvo aquí al final se convierte en velocidad inicial del tramo 3, esta velocidad de 24,5 y la final es de 0. Encontramos cuál es el valor de la aceleración y me da, reemplazando los valores, me da negativo. Y con la ecuación número 1 nuevamente, tomando como referencia el punto donde aplica los frenos, la posición inicial sería 0, y reemplazamos los valores de velocidad inicial y tiempo. La velocidad inicial corresponde a la velocidad que tiene al comenzar el tercer tramo. La aceleración es la que encontramos, el tiempo es el que nos dan, y todo esto me da el valor de la distancia número 3. Al sumar las tres distancias tendré entonces la velocidad, la distancia total recorrida por el vehículo. ¿Okay? Bueno, y de esa manera damos por concluido y terminado este ejercicio. Espero que pues haya sido de su agrado. Recuerden seguirme en el canal. Los comentarios y preguntas por favor las pueden hacer a través del canal. Lo estaré revisando para poder resolver sus inquietudes, y si tienen algún ejercicio que quieran que resolvamos, pues lo resolveremos aquí a través del canal. ¿Vale? Gracias nuevamente por